Pues bienvenidos a la conferencia anual de Un Paso a la Libertad, nuestra conferencia del 2015. En este año la titulamos Planeando la Victoria. Eh, ¿qué vengo a hacer? Déjenme primero me presento. Soy José Juan, aquí en la iglesia todo el mundo me conoce por JJ. ¿Y por qué pasar al frente? ¿Qué propósito tendría hoy de estar aquí al frente de ustedes y con ustedes? Lo único que queremos, tanto los chicos de Homeschool y de Club Semilla, que fueron los que montaron todo este performance, los chicos del rap, los chicos de la alabanza, mi pastor Fermín Cuarto y todos los que estamos aquí sirviéndoles, lo único que queremos es hablarles del amor de Cristo. Cómo es que el amor de Cristo puede rescatarnos, cómo es que el amor de Cristo puede transformarnos y cómo es que en el amor de Cristo podemos vivir una nueva vida y vida abundante, una nueva vida y vida eterna. Y, y eso es lo que queremos. Déjenme orar, poner este tiempo en manos de nuestro Señor y permítanme comenzar con la enseñanza. Hermoso Padre, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, tu unigénito amado, te damos gracias por esta tarde, mi Señor. Gracias por cada una de las personas que dispuso y dispusiste en sus corazones el que vinieran y facilitaste los medios para estar aquí, mi Señor, y los recursos para estar aquí. Gracias, Padre. Gracias, Papito, porque dependemos de ti. Podemos clamar a ti y reconocer pues a quién tenemos en el cielo, sino a ti. Y en verdad, fuera de ti ya nada deseamos en la tierra. Y mi anhelo que ese sea el sentir, que cada una de las personas que vino hoy salgan con ese sentir de este auditorio, mi Señor. Solo desearte a ti. Te ruego, Padre, que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Te ruego que te sientes junto a cada uno de nosotros y nos convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Nos guíes a la verdad, nos muestres la verdad, mi Señor, y pues que engrandezcas tu nombre sobre nosotros, mi Señor. Y nuevamente gracias. Gracias por esta tarde, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, mi Señor. Gracias por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Al ponerle por nombre a esta conferencia Planeando la Victoria, la intención o la motivación de este nombre es hacer un plan que nos lleve a vivir una vida de victoria en Cristo Jesús. Si ustedes han batallado con las drogas, así como yo, con el alcoholismo y con muchos malos hábitos que delante de Dios se llaman pecado, te darás cuenta o te has dado cuenta que tu vida está en una total y absoluta derrota, en una bancarrota. Cuando Dios, nuestro Señor, me rescata, yo estaba recién cumpliendo 30 años y en el análisis de los 30, en la crisis de los 30, pues me puse a meditar en qué es lo que había hecho de la vida que se me había concedido y me di cuenta que solo se me había ido como agua entre los dedos. No había aprovechado todas las oportunidades que se me habían dado, tanto de estudios profesionales como de tener una familia, tener un hogar, cierta educación, ciertos trabajos. Y todo lo malgasté en drogas. Lo malgasté primeramente en aquel entonces con mi novia, la marihuana, y acto seguido con mis demás amantes, cocaína, anfetaminas, LSD, etc. Y acabé en una derrota. Y entonces, lo primero que yo quisiera que me ayudaran a hacer es reconocer en qué condición está una persona que vive con adicciones. ¿Cuál es la condición de los adictos? Y la pregunta sería, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos los que estamos aquí? Y yo lo respondo de esta manera. Somos hombres y mujeres que tenemos diferentes tipos de adicciones. Tenemos diferentes tipos de vicios y de malos hábitos, tales como el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, desórdenes sexuales, etc. o semejantes a estos. Y si tú vas a Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9, el apóstol Pablo hace una lista de diferentes actividades. Si traes Biblia, por favor, acompáñame a Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. Dice Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores
heredarán el reino de Dios. Y pensando en definir cuál es nuestra condición, tomé cada una de estas palabras y las busqué en su original hebreo, y qué es lo que, en su original griego, perdón, qué es lo que significan. Y fui buscando sinónimos, y al hablar de que somos personas injustas, al decir la Biblia, no te equivoques, las personas injustas no van a heredar el reino de Dios, yo preguntaría, ¿qué es una persona injusta? Y está haciendo referencia a los malos, a los que son malvados y a los que son paganos. ¿Y qué es un pagano? Un pagano es aquel que no se sujeta al orden de Dios. Y entonces, al hablar de sujetarse al orden de Dios, tengo yo que preguntarme y analizar quién soy y quién es Él. Y la Biblia en el Salmo 100, en el verso 3, te lanza una invitación, te dice que reconozcas, Él es Dios, Él es el creador de todo y tú eres el creado. Él es el Señor, tú eres parte de su pueblo. Él es el pastor, tú eres la oveja. Y entonces, entrando en materia, ¿quién eres? ¿Y quién es quien te pastorea? ¿A quién te sujetas? ¿A quién obedeces? ¿Estás dentro del orden de Dios? Si hablamos de justicia y de justificación, pues algo justificado es algo que está alineado, que está centrado. Si hablamos de injusticia, es algo que no está alineado, que no está centrado. Y entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Y me encanta, porque en el discipulado siempre les digo, si estuviera bien alineada, no estarías en el discipulado y no estarías escuchándome y no estarías aguantándome. Por algo Dios nos trajo y algún callo nos querrá pisar, ¿verdad? Y entonces, injusticia. Fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Está hablando de prostitutos o prostitutas, de libertinos o libertinas. Y un libertino es aquella persona que está entregada a los vicios, dicho sea de paso, a la fornicación. Idólatras. ¿Quiénes son los idólatras? ¿O qué define a una persona idólatra? El idólatra es aquel que sirve a una imagen o que es adorador de diversas imágenes. Puede ser una, como puede ser una colección. Ese es el idólatra. Ahora, no necesariamente las imágenes a las que estamos acostumbrados a ver. Puede ser a una relación, puede ser a una pareja, puede ser, en mi caso yo era idólatra de la marihuana, te lo dije hace rato, la reconocía como mi novia. Era idólatra a las drogas y al estado que producían en mí las drogas y así. Y entonces, ¿cuál es tu ídolo? ¿O quién es tu ídolo? Un ídolo es aquel que ocupa el espacio de Dios, el espacio que debiera de ocupar Dios en tu corazón. Tu amor, tus recursos, tus pensamientos, porque dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y una forma fácil de identificar quién es un ídolo en mi vida es esa cosa que te quitan o que si te quitaran te haría berrear de manera tal que cerraras tu puño en contra de Dios y le dijeras, ¿por qué? ¿Por qué me lo quitas? O aquello en lo que estás invirtiendo tus recursos económicos, tus recursos morales, tus recursos físicos. ¿Para qué trabajas? ¿Para quién trabajas? ¿Sí me explico? Eso es un ídolo. También los adúlteros. ¿Quiénes son los adúlteros? Adúltero habla de aquel que es un amante, también habla de aquel que es un apóstata, y el que es un apóstata es aquel que es un abandonador. Y entonces a mí me hace todo sentido. Una persona adúltera es una persona que tiene un compromiso con alguien y abandona este compromiso por enredarse en cualquier relación. Un adúltero es aquella persona que tiene un compromiso con Dios y en su caminar decide abandonar este compromiso con Dios, desligarse de Dios y ligarse a cualquier diosecito, a cualquier ídolo. También un adúltero es una persona que invita a otra persona a romper con su compromiso. Aquel hombre, aquella mujer que empieza a meterse entre los ojos de alguien más y a sabiendas de que esté casado o esté casada y que ya tenga una relación, y ven cómo se van metiendo, cómo van seduciendo, cómo van conquistando, hasta que llegan a romper un matrimonio y se llega a desquebrajar una familia. Ese es el adúltero. Obviamente conlleva pecado sexual. Afeminados. ¿Quiénes son los afeminados? En la definición dice suaves, es decir, ropa, delicados. Y entonces, figurativamente, en figura, afeminados. O sea, dicho de una persona que se siente del sexo contrario. Y entonces podríamos hablar de hombres afeminados y de mujeres
muy varoniles, algo así. Dicho de una persona que se siente del sexo contrario y adopta sus atuendos y comportamientos. Hombre o mujer que en su persona, modo de hablar, acciones o adornos se parece a las mujeres o a los hombres. Persona que mediante tratamiento hormonal e intervención quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto. Ese es un afeminado. El otro que describe la Biblia son aquellos que se echan con varones. ¿Y quiénes son aquellos que se echan con varones? Creo que es muy claro, pero déjame definírtelo. Son los sodomitas. ¿Quién es un sodomita? Pues aquel que pertenece a la ciudad de Sodoma. ¿Y qué pasaba en la ciudad de Sodoma? En la ciudad de Sodoma estaba regida por el homosexualismo, por el libertinaje sexual. Reinaba toda depravación sexual y reinaba la maldad en los sodomitas, en los sodomitas. Por eso es que Dios le dice a Abraham, la maldad de Sodoma y de Gomorra ha llegado hasta el colmo y los voy a destruir. Y entonces un sodomita es aquel que ha llevado su maldad hasta el colmo, hasta el tope. Esos son los que se echan con varones. También habla de los ladrones, y ladrón es literal, el que practica uñas amigas, ese es el ladrón. Los avaros son aquellos que defraudan. Aquel que defrauda es aquel que hace que la gente pierda la confianza en él, es una persona infiel, pero también es una persona que se burla del pago de los impuestos, o de las contribuciones, y que es una persona que quita y entorpece que fluyan las cosas. Ese es un estafador, ese es un avaro. También habla de los borrachos, de aquellas personas que se ponen ebrias, y me encanta porque venía por definición, borrachín. Entonces, si me echo una chela coquetona también, pues sí, pues ahí dice borrachín. Entonces, hasta en diminutivo, aquellos borrachines que dependen de las bebidas alcohólicas o dependen de alguna sustancia para generar algún estado en sí y andar en este estado. También habla de los maldicientes, y los maldicientes son aquellos que son abusivos, que son pillos y que son canallas. No nada más son mal hablados, no nada más hablan con ajos y cebollas y sus ajos y cebollas lastiman y ofenden, sino que es gente que abusa de las demás. ¿Ok? Habla de estafadores, y los estafadores son aquellos que son como aves rapaces, y un ave rapaz o un estafador o una persona rapaz es alguien que está inclinado al robo, al hurto, a la rapiña, a estafar. Es un ladrón y lo hace con lujo de violencia. Tú conoces cómo son las aves rapaces y roban con lujo de violencia. Y entonces, según la Biblia, somos hombres y mujeres que hemos vivido de esta manera, según la Biblia. Ahora yo te pregunto a ti, según tú, cómo has vivido, y te suplico que hagas un análisis. Si en alguna de estas definiciones como que haces clic, pues entonces hay algo que analizar, hay algo que corregir. ¿Cómo hemos vivido? ¿He vivido alineado a la voluntad de Dios o me he cargado a la derecha, a la izquierda? Ahora sí que, ¿cómo he vivido? Somos hombres y mujeres que hemos vivido de esta manera, y por más que queremos, no sabemos vivir de otra manera. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la práctica del alcoholismo, de la drogadicción y de todas aquellas cosas en las que me enredé, sí quería cambiar mi forma de vivir. Hace unos días estaba acordándome con un hermano que yo reconocía que como borracho era mala copa y me ponía bien mal. Y entonces llegó un momento que dije, bueno, ya no voy a tomar, pues eso me hace daño. Y además cuando tomo, pues consumo mucha cocaína en cualquiera de sus modalidades, y la cocaína sé que hace daño. Y entonces voy a dejar de tomar por mala copa. Si dejo de tomar, no hay necesidad de cocaína, pero si me quedo con la motita, me quedo con el hashish, me quedo con el opio, de vez en cuando una tacha, pues, para divertirme un poco, y el LSD, era hiperfan del LSD. El tema es que al revisar mi vida, me doy cuenta que solo estaba tapando hoyos y no sabía vivir de otra manera. No pagaba mis impuestos. Era una persona que me había constituido ante Hacienda como una persona física con actividad empresarial, y entonces pues obviamente no pagaba el ICR y me comí muchos ICRs, y entonces era un estafador. Y no sabía yo vivir de otra manera, les prometo. Yo pensaba, quiero hacer las cosas diferente, ya no quiero ser así, ya no quiero perder las supuestas relaciones que llegué a tener, pues todas las perdía por este alto uso de drogas y esta forma delictiva de vida.
pero no sabía yo vivir de otra manera. Y entonces pareciera que estaba esclavizado a esta forma de vida. No podía salir de ahí. Hice varias veces, no sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces fui a jurar. Y es bien chistoso porque ahora lo analizo y ¿qué fui a jurar? Que el día fulano de tal iba a volver a tomar. O sea, no iba a jurar, no, ya no tomo, sino mi juramento se cumple el día 23 de febrero. Bueno, el día 23 de febrero le voy a dar vuelo a la hilacha y tengan cuidado porque otra vez me desato. Y entonces era un chiste. Y entonces mi siguiente pregunta sería, ok, eso, ¿qué dice Dios acerca de esto? ¿Me acompañas a Juan 8, por favor? Verso 34. Si tuviéramos el valor de acercarnos a Cristo Jesús y decirle, oye, ¿qué opinas de mi vida? ¿Qué opinas de mi forma de vivir, de mi forma de ser, de mi forma de retroalimentarme con las demás personas, de mi forma de beber, de mi forma de drogarme, de mi forma de hablar? ¿Qué opinas de mi vida, Señor? Y entonces dice Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto, te digo, JJ. En aquel entonces me decían Johnny o gordito. Te digo, gordito, que todo aquel que hace pecado, que pone en práctica el pecado, que ejerce el pecado, que infringe la ley, que no se sujeta a mi voluntad, esclavo es del pecado. Y me encanta leer porque también en este texto, porque también en Juan 8 dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y entonces lo primero que tengo que conocer y reconocer es cuál es mi condición y qué es lo que estoy haciendo y por qué tengo que reconocerlo. Normalmente nos comparamos con otras personas y si soy drogadicto no soy tanto como el de enfrente. Y si soy borracho, no soy tan borracho como mi vecino o mi compadre, ¿no? Y mi compadre es así, la agarra bien larga. Y si veo pornografía, ay, no más tantito, o sea, no es tan explícita. Y si soy chismoso, pues nada más quería tener informada a las personas a mi entorno. Y siempre ahí vamos como buscándole. Y dice el Señor Jesús, sí, pero esas prácticas que no puedes dejar, que sabes que son malas, que a ti mismo no te gustan y que te has dado cuenta que dañan tu cuerpo y que dañan tu persona, te convierten en un esclavo. ¿Por qué? Porque te ejercitas en eso. En eso estás invirtiendo todos tus recursos, en eso estás invirtiendo toda tu fuerza. Y es como una rutina de gimnasio. Parece que cada tercer día te tienes que presentar a la vinatería y comprarte X cantidad de vino e ingerir X cantidad de vino a ver cuánto más aguantas, como si fueran sentadillas, ¿sabes? Pero comienzo con 5, luego le cambio a 10 y luego le cambio a 15 hasta estar bien fuerte. El tema que en el alcoholismo pues sí le va subiendo de grado, pero tu cuerpo se va dañando y luego no aguantas tanto. Y entonces, bueno, ya leíamos Primera de Corintios 6:9, si quieres la volvemos a leer, esa porción. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, que ya los definimos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Híjole, he sido destituido de una herencia. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y si tú me preguntas ahorita, ¿y qué es pecado, JJ? Es no estar alineado a la voluntad de Dios. Es hacer un lado la voluntad de Dios para poner primero mi voluntad y hacer las cosas conforme a mi razonamiento. La nueva versión internacional dice así, es esa porción de Corintios. Dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Me ha costado trabajo creer en Dios, podría decir, ajá, pero con todo y que te ha costado trabajo creer en Dios y que no le quieres entregar tu corazón a Dios y que no le quieres reconocer en tu vida, ¿a poco no sabes que los malvados no van a heredar el reino de Dios? No, pues sí, hasta en las películas me lo dicen. No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los perversos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y entonces no creas que un engaño bien común en el que vivimos es, ¿para qué te creó Dios? Para que seas feliz. Y entonces dale vuelo al hilacha.
Pues hay que conocer, ¿no? Ajá. Y la Biblia te dice, no te dejes engañar, no. Si tú pones en práctica todo eso y te esclavizas a todo eso, no vas a heredar el reino de Dios. Y tú me puedes preguntar, oye JJ, ¿y en qué consiste el reino de Dios? Pues el reino de Dios consiste en justicia. ¿Qué es justicia? Estar alineado a la voluntad de Dios. Consiste en paz. ¿Qué es paz? Estar perfectamente unido a Dios, caminar de la mano de Dios haciendo su voluntad. Y gozo, ¿qué es gozo? Saber que estoy en paz con el Creador, saber que estoy en paz con el fabricante y que pase lo que pase, nada me puede separar de su bendita mano. Eso es gozo. Y entonces, a pesar de las circunstancias, puedo tener una alegría y un deleite siempre presente. A pesar de mis circunstancias laborales, mis circunstancias maritales, mis circunstancias familiares, a pesar de la salud, de los sabores y sinsabores que la vida de por sí ya tiene. Y entonces consiste en eso. Ahora, ¿en qué consiste el reino de Dios? En Cristo Jesús. Porque si es un reino, consiste en la persona que es el rey. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué onda con Jesús? Pues Jesús dice, bueno, eres esclavo del pecado. Entonces nuestra condición es de esclavitud al pecado. Nuestra condición es de estar destituidos del reino de Dios y de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos del reino de Dios. Y entonces una pregunta que también podríamos hacer en esto de reconocer mi condición, bueno, ¿cómo fue que me extravié? ¿En qué momento fue que me perdí? ¿En qué momento me salí, me desalineé de la voluntad de Dios? ¿Cómo fue que nos volvimos injustos, perversos, idólatras, adictos, esclavos del pecado, etc.? Si me acompañas a Romanos 1, por favor, verso 21. Planeando la victoria. ¿Qué queremos? Hacer un plan específico que me ayude a caminar conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que queremos. Y la Biblia está pensada por Dios de tal manera que te enseña, que te traza una ruta y que te muestra cómo debes de caminar. Está pensada por Dios de tal manera que te redarguye, te muestra en qué has fallado en vivir de acuerdo con su voluntad. Y no nada más te redarguye, te invita a corregir, te muestra qué es lo que debes de cambiar en tu vida. Y está llena de tantos preceptos que te ayuda a hacer un plan específico de cómo no fallar. Esto según 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y entonces fíjate lo que dice Romanos 1, 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios. ¿Y qué es conocer? ¿Por qué dice habiendo conocido a Dios? En el original en el que se escribió, está hablando de llegar a un conocimiento pleno. Y para llegar a un conocimiento pleno tuvo que haber una relación, una interlocución con Dios. Y entonces, habiendo sentido a Dios, habiendo comprendido a Dios, habiendo entendido a Dios, habiendo tenido la información de quién es Dios y qué es lo que quiere que yo haga, habiendo saboreado a Dios, habiendo disfrutado de todas y cada una de las bondades de Dios, fíjate lo que dice inmediatamente. No le glorificamos como Dios, ni le dimos gracias. Eso fue lo que hicimos. Señor, ¿en dónde me perdí? Pues, ¿qué crees? Que a pesar de tu renuencia en conocerme, a pesar de tu renuencia en caminar conmigo, a pesar de los pesares, de alguna manera me he revelado a ti. Has visto el salir del sol, has visto el anochecer, has visto las nubes, has visto los pájaros, te has observado a ti mismo, has observado a otras personas y no puedes negar que hay un creador y que hay un creador hermoso y bendito y que todo lo hizo hermoso a su tiempo. Pero no le quisiste glorificar como Dios ni le quisiste dar gracias, sino que, o por el contrario, nos envanecimos. ¿Y qué es envanecerse? Pues nos llegamos a ser tontos. ¿Por qué? Es insensato y tonto meterse las cantidades de cocaína que al menos yo me metí. Es una locura, es una locura, o sea, todos los vasos sanguíneos de la nariz reventados, el cerebro volteado al revés, todo ansioso y siempre al borde de un infarto y de quedar descerebrado. Siempre es tonto, es absurdo. Y entonces me volví insensato, me volví perverso, moralmente perverso, y me volví totalmente idólatra. Eso es lo que significa envanecerse. En mis razonamientos, o sea, razonamientos tales como, por ejemplo, ahorita el tema que está de moda,
vamos a legislar la marihuana para un uso recreativo. Es así, ok, ajá. ¿Y en qué maneras recrea la marihuana? O sea, uso recreativo, vámonos a caminar a Chapultepec, vámonos a la feria, no sé. Hay cosas que recrean, pero bueno, vamos a legislarla, pero nuestros razonamientos son necios, son perversos. Y nuestro necio corazón, nuestra forma insensata, no inteligente, perversa y mala, sin entendimiento, fue entenebrecido, fue oscurecido. Y entonces, si te fijas, dice el verso 22, profesando ser sabios, decíamos que nos sabíamos cómo eran las cosas, pues nos hicimos necios, nos hicimos insípidos, actuábamos simplemente o actuamos simplemente y perdimos toda parte espiritual. Por eso dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Perdimos nuestra parte espiritual, enloquecimos y perdimos el sentido. Era, al menos en lo personal, te estoy contando como flashazos de lo que vivía. Era insensato y loco meterme las cantidades de LSD que me metía y andar como loco por la Ciudad de México en mi bicicleta. O sea, obviamente mis reflejos no eran los mismos. Obviamente de por sí, soy débil visual, siempre he usado lentes. Ahora imagínate todo intoxicado. Y entonces era insensato y loco y no nada más me ponía en riesgo a mí, ponía en riesgo a cualquiera. Pero pues yo me sentía rápido y furioso, pero en bicicleta. Y entonces perdí el sentido de las cosas. Verso 23. Y cambié la gloria de Dios, su honra, su apariencia, su gusto, su placer, su majestad, su esplendor, su magnificencia. Y cambié el lugar ideal en el que me encontraba de bienaventuranza delante de Dios, incorruptible. Todo eso lo cambié por la semejanza de una imagen de hombre, de un hombre que es corruptible. Y entonces puse un montón de ídolos delante de mí. Ahora, si te fijas, un hombre huele mal. Los hombres, nuestros razonamientos son podridos y se van pudriendo cada vez más si no está Dios con nosotros y si no estoy con Dios. O sea, no generamos cosas buenas. Somos perecederos. Está establecido que todos los hombres mueran y que después de esto el juicio. Somos depravados, somos dañinos, nos hacemos daños unos a otros y cambiamos eso. Cambié la gloria de Dios incorruptible por una imagen de hombre, por imágenes de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Verso 24. Por lo cual también Dios nos entregó a la inmundicia. Y me encanta la palabra los entregó, porque la palabra los entregó quiere decir se rindió. Y entonces podríamos citar a don José Alfredo Jiménez. Se le acabó la fuerza de su mano izquierda y nos soltó la rienda. Eso fue lo que hizo Dios, se rindió, dijo, bueno, o sea, ahora sí que tanto va la cabra para el monte, pues que tumbe para el monte. Entonces rindió, cedió y nos confió, nos transmitió y nos encomendó y nos expuso a la inmundicia. O sea, ¿tanto quieres eso, hijo? Que él mismo me entregó, que él mismo me dejó ahí. ¿Eso es lo que quieres? Voy a respetar tus decisiones, voy a respetar tus gustos y dale hasta el cansancio. A las impurezas físicas y morales, en las concupiscencias, si te fijas, dice la Biblia, de nuestros corazones. Ahora, ¿qué son concupiscencias? La Biblia está llena de palabras bien así, ¿va? Concupiscencias son deseos, codicias y pasiones encendidas por lo prohibido. Y a eso nos entregó. A todo lo que se enciende hacia lo prohibido, lo que tiende a lo prohibido. En las concupiscencias de nuestros corazones, eso quiere decir que estas concupiscencias están en nosotros, están en nuestros pensamientos, están en nuestros sentimientos, están en el centro de nuestro corazón. Y entonces, ¿qué pasó cuando se entregó? Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y por deshonrar quiere decir, despreciaron sus cuerpos, hicieron infames sus cuerpos y maltrataron sus cuerpos. Y entonces déjame te pregunto, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando estás en el uso de las drogas? Hace rato te mencionaba la cocaína. ¿Qué sucede con todo el aparato respiratorio?
¿Qué sucede con la nariz? ¿Qué sucede con los vasos internos? ¿Qué sucede con las vías que llevan a los pulmones? ¿Qué sucede con los pulmones mismos al estar recibiendo todas estas cantidades de, pues, veneno de rata, analgésicos y un montón de cochinada y un poquito de cocaína? O sea, ¿qué sucede? Pero bueno, maltratamos nuestros cuerpos, ya que cambiamos la verdad de Dios por la mentira, dice el verso 25, honrando y dando culto, sirviendo a las criaturas antes que al Creador mismo, el cual es bendito por los siglos de los siglos y es digno de adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces eso fue lo que hicimos, ahí fue donde nos extraviamos. Y entonces, otra pregunta para concretar esto. ¿Qué hicimos o más bien qué no hicimos? Uno, no le glorificamos como a Dios, según lo leíamos ahorita en Romanos 1:21. Y dos, no le dimos gracias, para ser un poquito concretos. Ahora, ¿qué significa glorificar? ¿Qué pediría Dios al decir que no le glorificamos? Glorificarse significa rendir o estimar glorioso, rendir o estimar digno de honor y de alabanza. Entonces no lo estimamos así. Ahora, aquí hay dos palabras, rendir y estimar. ¿Qué significa rendirse? Rendirse significa sujetarse. No nos sujetamos al Creador. Entregarse, someterse al dominio de Dios, darle a Dios lo que le toca, y al darle a Dios lo que le toca, dar un fruto o una utilidad. También habla de rendirle el alma a Dios. Y por alma entiende que es todo tu ser interior, porque al final del día este cuerpo se lo van a comer los gusanos, que con este cuerpo podemos honrar, adorar y glorificar a nuestro Dios. Y entonces, no nos rendimos ante Dios, no nos sujetamos a Dios, no nos entregamos a Dios, no nos sometimos al dominio de Dios, no le dimos a Dios lo que le toca, no dimos un fruto agradable, ni fuimos útiles en las manos de Dios, no le rendimos el alma a Dios. También aparece otra palabra, estimar. Y estimar habla de entregar, hacer actos de sumisión y respeto. Y entonces, ¿qué no hicimos? Pues no le estimamos como a Dios. Y me encanta esta escena. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan delante de Dios. Y es bien chistoso. Nosotros mencionamos a Dios, con trabajos creemos en Él y mucho menos temblamos delante de Dios. Pareciera la escena del Rey León cuando las hienas están ahí, Mufasa y uy, Mufasa y uy. Así parecemos delante de Dios. Dios, uy, te vas a morir y te vas a ir al infierno. Uy, y es lo que parecemos delante de Dios. Y entonces, pues no lo estimamos como Dios, no nos entregamos a Dios, no hicimos actos de sumisión y respeto a Dios. Por ejemplo, en nuestra expresión misma, ay Diosito. No es Diosito, es un Dios enorme, hermoso, glorioso, todopoderoso. ¿A poco, si fuéramos con el presidente, le diríamos, ay, presidentito, Enriquito Peñita Nieto? Pues no, ¿verdad? Señor presidente Enrique Peña Nieto. Y le hablamos con respeto y claramente, ¿no? ¿Cómo es con Dios? No hicimos actos de sumisión y respeto a Dios. No admitimos que Él es el Señor. Y si Él es el Señor, pues por tanto Él es el que dicta las reglas. Él es el que debiera de gobernar y Él es el que debiera de decir qué es lo que hago y qué es lo que no hago. No admitimos que Él es el creador, o dicho de otra manera, el fabricante de todo. Y por tanto que yo soy creado o soy fabricado. Y entonces, como no lo admito, no busco del fabricante el propósito para mi vida, sino que yo le doy un propósito conforme a la vanidad de mis pensamientos, conforme a mis ilusiones y como ya lo definíamos, conforme a mis maldades, conforme a mi perversión. Y entonces no le estimamos digno de honor y de respeto. Eso fue lo que hicimos. No le dimos el valor adecuado, ni le dimos el reconocimiento que Él se merece por quién es Él. Simplemente porque Él es el Señor, Él es Dios, punto. Pero también es por sus virtudes y por sus atributos. Una de sus virtudes y uno de sus atributos es que Dios es amor. ¿Y qué es lo lógico? Que si Dios me ama, le correspondo al amor. Pero tenemos en poquito el amor de Dios. Lo tenemos por absurdo, lo tenemos por aburrido, lo tenemos, no sé, como locura.
Esto es que no le amamos como el amado ama a quien le amó primero y de quien recibe todo. La Biblia en Juan 1, verso 16 dice que de la plenitud de Dios recibimos todos, todos, creas o no creas en Él. Gracia sobre gracia, favor sobre de favor. Déjame te lanzo otra pregunta. ¿Qué es lo que haces con lo que Dios te da? ¿Qué es lo que haces con esos 5, 10, 15, 20 o miles de pesos que te da? ¿Qué es lo que haces con la vida que Dios te ha dado? Con las capacidades físicas, mentales y espirituales. ¿Qué es lo que haces? Si eres casado, ¿qué es lo que haces con tu esposa o qué es lo que haces con tu esposo? Si eres padre o madre de familia, ¿qué haces con tus hijos? ¿Qué haces con tus hijas? La Biblia dice que la esposa es herencia de Dios. La Biblia dice que los hijos son un regalo de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con tanto regalo de Dios? ¿Qué hacemos con el amor de Dios? También dice en Juan 3:27 que no pudiéramos nosotros, hombres, recibir nada si no nos fuese dado del cielo. Y entonces es momento de reconocer que tu trabajo, tus capacidades para trabajar, tus amistades, que todo lo que tienes te ha sido dado por Dios. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces con las oportunidades que día a día Dios te da? También dice en Santiago 1, 16 al 17, dice, amados hermanos míos, no erréis. Otra vez dice, no te equivoques, no desatines en el blanco, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y yo te preguntaría, ¿quién está en lo alto? Y te puedo contestar con un salmo. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pues mi socorro viene del Creador de los cielos y de la tierra. Entonces toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Y qué es que no hay mudanza en Él? Dios no es voluble, como yo lo era, no sé cómo seas tú, pero yo sí era una persona totalmente voluble. A veces era amigo de unos, a veces era el peor enemigo de estos mismos, a veces era indiferente, totalmente voluble. Dios es incorruptible. A Dios no se le puede corromper, no como yo que iba por la vida corrompiendo autoridades. Imagínate en cuántos separos, en cuántas galeras, en cuántos lugares tuve que estar a ser un drogadicto y una persona que se dedicaba pues, un poco al dilereo de drogas. Y yo sí fui una persona totalmente corrupta. Y entonces, ¿qué hicimos? Según Romanos 1:23, cambiamos la gloria de Dios incorruptible en semejanza de un hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiamos. Entonces, en lugar de estar con aquel que es incorruptible, me fui con lo que es corrupto. Solté al incorruptible por abrazar lo corrupto. Según Romanos 1:25, dice que Él es bendito. Y nuevamente dice, ya que cambiamos la verdad de Dios por la mentira o por las mentiras, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y entonces puedo decir, ya sé en dónde me perdí, ya sé qué no hice o qué fue lo que cambié. No le dimos gloria, no le honramos, no me rendí y también, según Romanos 1:21, no le dimos gracias. Y entonces, atendiendo a las preguntas, reitero, planeando la victoria, vamos a hacer un plan. ¿Qué debo corregir? ¿Qué debo de cambiar en mi vida? ¿Qué? Lo primero que yo te pediría es que para corregir, ahí donde estás, en lo que estés recibiendo, que platiques de una vez con Dios y te pongas a decirle, Señor, ¿qué tengo que cambiar? Señor, ¿qué quieres cambiar en mí? ¿Qué está mal en mí? Como si todo fuera bueno, ¿va? Pero ¿qué está mal en mí? ¿Qué defecto me encuentras? Uy, diría Dios, y si te dijera a todos, pero bueno, ¿qué debo de corregir? ¿Qué debo de cambiar en mi vida? Lo primero que debo de hacer es glorificar a Dios y alabarle. Eso es lo primero que debo de hacer. ¿En dónde fue donde me perdí? Dejé de glorificarle y de alabarle. Me hice un lado, lo desconocí, no le reconocí. Y entonces, ¿cómo puedo glorificar y alabar a Dios? Isaías 1:18 es una invitación hermosa de nuestro Dios y Padre. Fíjate lo que dice. Dice, venid luego, dice Jehová, dice el Señor Dios Todopoderoso, y estemos a cuentas. Y es una invitación porque te está diciendo, mira, ven, siéntate y cuéntame. Tú cuéntame, tú dime, tú ábreme tu corazón, tú ponlo delante de mí y tú descríbeme qué has hecho, en qué has vivido, en qué has andado. Vamos a ponernos a cuentas. Si vuestros pecados, si vuestras transgresiones, si vuestras adicciones, si vuestra
forma absurda de vida fuere como la grana, esto es roja como un coágulo, como la nieve será emblanquecida, serán emblanquecidos. Y entonces desde ahí Dios ya está abriendo una puerta de esperanza. O sea, ¿qué tan vergonzoso es lo que has hecho? Tú, por ejemplo, como hombres, híjole, es que qué pena reconocer que he sido un hombre afeminado y que he sido homosexual, sin quererle faltar el respeto a nadie. Y que he sido así. Qué pena, Señor. Pues ve y reconócelo y ábrelo delante de Dios, te está diciendo. Si fuere como así de rojo, así de vergonzoso, será hecho como la blanca nieve. ¿Qué es vergonzoso? Acercarte al Señor Jesús y decirle, tú dices que me amas y la verdad es que yo no te amo. La verdad es que yo no tengo ese sentimiento por ti. La neta, eso es vergonzoso y es muy difícil de decírselo, se atora en la garganta. Dice, atrévete y dímelo. Permíteme cambiar eso en ti. Serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y entonces, ¿cómo le hago? Fíjate lo que dice Josué 7, 19 al 20. Y en lo que llegas a Josué 7, 19 al 20, déjame te explico rápido qué es Josué. Josué es un libro de la Biblia en el cual Josué, el personaje principal, es un tipo del Señor Jesús. Y entonces a través de Josué podemos conocer un poco el corazón del Señor Jesús, un poco las formas y cómo es que el Señor Jesús vino para tomarnos y llevarnos a la tierra prometida. La tierra prometida en nosotros es esa vida en el Espíritu, esa vida alineada a la voluntad de Dios. ¿Y por qué te explico esto? Para que me ayudes a parafrasear este texto. Fíjate lo que dice. Entonces Josué, en vez de Josué ponle Cristo Jesús, el Señor, el unigénito amado de Dios. Él dijo a Acán, a Acán no tenemos el gusto o el disgusto de conocerlo. Ponle tu nombre, a ese sí lo conoces. Y entonces Cristo Jesús le dijo al JJ, hijo mío. Ah, caray. Sí, Señor, sí, hijo mío. Híjole, eso es confianza, eso es calidez, eso es amor. Hijo mío, mande usted, Señor. Da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Dale gloria al Señor. Sí, es lo que vengo descubriendo al estar leyendo todo esto, que fue lo que no hice. ¿Cómo le hago, Señor? ¿Cómo le hago para darle gloria al Dios de Israel y alabar y darle alabanza al Señor? Fíjate, la respuesta está bien clara. Y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y entonces hoy es un día donde puedes tomar el corazón, sacarlo delante de Dios y empezar a darle cada página. Mira, Señor, tenía 8 años. ¿Te acuerdas que me robé aquella goma? Y no nada más me la robé. Cuando llegué a mi casa, le mentí a mi mamá y nadie me enseñó a mentirle. Yo solito aprendí a ser un mentiroso. Bueno, de ahí, ¿te acuerdas que seguí creciendo y que luego me junté con la palomilla de la esquina? Bueno, de ellos aprendí a limpiar el papel para sacar un papel y ponchar toques de mota. Bueno, ¿te acuerdas que a fulanito quería conocerlo? Ah, porque era el que traía la mejor mota de la cuadra en aquel entonces. Y entonces así, declárame qué es lo que has hecho. No te he honrado, no te he adorado, no te he glorificado, no me ha interesado. Decláramelo, dice. Te lo vuelvo a leer. Entonces Jesús nos dice a todos los que estamos en esta sala, hijitos míos, denle gloria al Dios de Israel, denle alabanza y declárenme ahora lo que han hecho. No me lo encubran. Nuestra respuesta debiera ser esta, verso 20. Y Acán, o JJ y su familia, responde a Cristo Jesús, diciendo, reconociendo y confesando, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Esto es lo que he hecho, Señor. En verdad he pecado en contra de ti. Esa debiera ser nuestra respuesta. Es la invitación inmediata que tienes. Por eso es planeando la victoria. ¿Cómo? Pues vete a poner a cuentas. Es así de sencillo. ¿Cómo le hago? Pues de una vez, ahí donde estás sentadito. No tienes que salir corriendo. De una vez. Y entonces fíjate lo que dice Proverbios 28:13. Porque el Señor Jesús te dijo, ya no me encubras lo que has hecho. Ahora, ¿el Señor Jesús no sabe todo? No, sí sabe todo.
Dice la Biblia que sus ojos son como llamas de fuego y que no hay nada encubierto delante de él y que él no necesita que nadie le dé testimonio de qué es el hombre y de cómo es el hombre. Pero ¿qué es lo que quiere? Que seas íntegro y que tengas confianza y que te acerques con confianza a su trono y que en esta confianza le entregues todo y se lo declares todo y confieses tus delitos y tus pecados. Eso es lo que quiere. Quiere que veas que es un Dios confiable. Dios es lento para la ira, grande en misericordia. ¿Qué te suplico yo? No lo provoques a ira, porque va a llegar un día en que va a desatar su ira y va a juzgar el pecado de todos nosotros. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Entonces mira lo que dice Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Traducido a lo que estamos hablando, el que encubre sus pecados, el que ignora la voz del Señor Jesús y no va y le abre su corazón y le declara todo lo que ha hecho, se va a quedar esclavizado. Y entonces analiza tu vida. Oye, JJ, pero es que yo sí creo en Él. Y es que sí he tratado de ponerme a cuentas con Él. Ajá. ¿Qué le has encubierto? Tal vez no ha sido totalmente honesto. Y entonces el que encubre sus pecados no prosperará, no va a crecer, no va a dar ningún fruto agradable. Se va a quedar, déjame decirlo de esta manera, como el perro correteando su cola, dando vueltas en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar, hasta el cansancio. Pero fíjate, más el que los confiesa. Y tú me puedes preguntar, bueno, ¿y qué es confesar? ¿Es como conocemos tradicionalmente? Pues más o menos. Confesar es, la neta, que te vayas, te encierres en tu recámara, te pongas de rodillas delante de Dios y le empieces a declarar todo lo que has hecho. Confesar habla de extender la mano. Y extender la mano, déjame lo pongo así. Ten misericordia de este pobre pecador. Tiéndeme la mano, Señor. No he podido. Eso habla confesar. Confesar habla como de lanzar una piedra lejos. ¿Qué crees? Que todo esto que te voy a declarar lo quiero aventar lejos. Ya no puedo, no quiero seguir igual, Señor. Estoy cansado. No he dado ni un solo fruto agradable. Y todo lo que me has dado se me ha ido como agua entre los dedos. Eso es confesar. Específicamente es reverenciar o adorar con las manos extendidas. Y tal vez has visto esa escena de los cristianos, rendidos delante de Dios, llorando, ahora sí que como Magdalena y a moco tendido, con las manos hacia arriba, clamando, Dios, ayúdame, ayúdame. Pues de eso habla la confesión, que te duela el pecado, que te rompe el corazón. Dice el Salmo 51, al corazón contrito, esto es, al corazón hecho pedazos delante de Dios y humillado, el Señor no lo desprecia. ¿Y por qué en esa actitud? Porque muchas veces llegamos en una actitud de solo presumirle a Dios nuestros pecados. ¿Qué crees? Pues sí, soy marihuano. ¿Es? ¿Sí me explico? En vez de llegar y decirle, Señor, ya, Señor, ya. ¿Ok? Entonces, adorar con las manos extendidas, lamentar retorciendo las manos. Es que se te mueven y no puedes. No sé si has llorado a ese extremo donde tu cuerpo se retuerce y no puedes ya ni tener control de tu cuerpo por el dolor. Eso es, que te duele el pecado. Darle a Dios, declararle a Dios lo que he hecho, derribar mis altares, exaltar a Dios, glorificar a Dios, darle gracias a Dios porque ha sido lento para la ira conmigo, poner delante de Dios lo que Él me ha dado y tirar a la basura lo que no sirve. Eso es confesar. Todo eso conlleva la palabra confesar. Dice, el que confiesa sus pecados y se aparta. Y por apartarse es soltar, renunciar, abandonar, desamparar, desechar y quitar. O sea, suelta esa relación adúltera en la que estás enredado o enredada. Así de sencillo. Suéltalo. Y ese sentimiento tíralo a la basura. Ni la amas ni te ama. Y solo así. ¿Sí me explico? Y entonces dice, alcanzará misericordia. ¿Y qué es alcanzar misericordia? Misericordia conlleva mimar. Mimar conlleva tener mimos de Dios. Y eso quiere decir que se acerca. No somos dignos de que nos toque, pero nos acaricia. Tiene compasión. Nos ama. Inclina su corazón a nuestro favor. Es clemente para con nosotros. La misericordia habla de esa virtud que Dios tiene y solo Dios tiene para perdonar los pecados y miserias de sus seres creados.
Eso es lo que vamos a alcanzar, el perdón de Dios, el favor de Dios. Y entonces la otra pregunta sería, bueno, ¿y qué sucede si confieso mis pecados y si me pongo a cuentas con Dios? ¿Me acompañas a Primera de Juan, capítulo 1, verso 9? Dice, si confesamos nuestros pecados, si los reconocemos y se los declaramos a Dios, Él, Dios, es fiel. En Él puedes depositar tu confianza. Ya te lo dije, Él no es voluble, Él no es corrompible. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y por qué justo? Porque Él fue el que lanzó la invitación y no se va a mover de su justicia, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este verso en mi caminar como hijo de Dios es fundamental, porque ¿has podido soltar todo, JJ? La gran mayoría sí, pero sigo fallando. Y luego tengo mi fe en su fidelidad y en su justicia. Y todos y cada uno de mis pecados, y todas y cada una de mis concupiscencias, y todos y cada uno de mis apetitos, y todas y cada una de mis pasiones, todos los días las llevo delante de Dios con esta esperanza firme. Él me limpia de toda maldad. Y es gracias a Él que yo puedo caminar en pureza, santidad y temor de Dios. Y entonces con toda honestidad puedo llegar, diría don Ramón, a calzón quitado delante de Dios y decirle, Señor, esto soy. ¿Me limpias? ¿Me limpias? Te lo suplico. O sea, parezco un niño chiquito que nomás me sueltas y ando batido desde la mollera hasta la planta de los pies. ¿Me limpias? Señor, ya me volví a guacarear, ya la volví a regar, pero ya no quiero quedarme así, Señor. ¿Me limpias? ¿Me limpias? Dios está lleno de esperanza y en Dios puedes depositar tu esperanza. Ahora, ¿qué debo de hacer? Debo confesar con mi boca que Jesucristo es el Señor y creer en mi corazón que fue Dios el que lo levantó de los muertos. ¿Para qué? Para la gloria y para la honra de Dios. ¿Qué fue lo que no hice? No le glorificaba. ¿Cómo comienzo a glorificarle? Confesando que Jesús es el Señor. Y para confesar que Jesús es el Señor, debo de dar un solo paso, creer. Creer, todo comienza ahí. Cree en Cristo Jesús. Deposita tu confianza en Cristo Jesús. Dale a Cristo Jesús el corazón que Dios te dio. Ríndele a Cristo Jesús la vida que Dios te ha dado. Ríndele el trabajo, las oportunidades, tu matrimonio, tus amistades, tus deseos, tus anhelos, tus sueños, todo entrégaselo al Señor Jesús. Él es el Señor. Él es bueno, Él es fiel y verdadero. Él ya pagó por nuestros delitos y por nuestros pecados. Y entonces, si confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. ¿Salvos de qué? De la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Seremos salvos. Y si lo creemos con todo nuestro corazón, lo creemos para justicia, seremos justificados. Y en ese momento estaremos dándole gloria y honra a Dios Padre. En Juan 6:29, fíjate lo que dice. Señor Jesús, ¿qué hago? Imagínate hacerle esa pregunta, o no te imagines, pregúntale. Pregúntale, Señor Jesús, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? Y fíjate lo que responde. Respondió Jesús y dijo, y tómalo personal, literal, textual, y como respuesta inmediata de Dios a la pregunta. Esta es la obra de Dios, que creas en aquel que Él ha enviado. Y creer significa confiar, y confiar significa sujetarse, rendirse y darle la gloria a Él, porque Él es el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder, todas las potencias, porque Él es el Señor. Y fuera de Cristo Jesús no hay salvación, solo es en el nombre de Cristo Jesús que podemos ser salvos, porque Él es el único mediador entre Dios y nosotros los hombres. Entonces, ¿qué debo de hacer? Creer. Creer. Así de sencillo. Oye, JJ, venían dictándome un montón de pasos y un montón de puntos. Ajá, todos dilúyenlos en uno. Cree. Así de sencillo. Cree en Cristo Jesús y de ahí todo se va a disolver. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijo de tigre, pintito. Hijo de tigre, tigrito. ¿Y por qué te digo hijo de tigre, tigrito? Bueno, si Él es santo y Él me entrega esa potestad, me va a dar santidad. Si Él es puro y me da su potestad, me va a dar pureza. Si Él es fiel, me va a dar fidelidad. Me va a hacer pintito como el tigre mayor. ¿Sí cachas? Juan 8:36. Si traes Biblia, por favor, acompáñame a Juan 8:36 y por favor, léelo conmigo. Así que, o concluyendo, o aterrizando el mensaje, si el Hijo, si Cristo Jesús, el unigénito amado de Dios, os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay libertad. A eso vino, a dar libertad a los cautivos, a darnos esperanza a los desesperanzados, a rescatarnos, a arrebatarnos de la potestad de las tinieblas, trasladarnos a su bendito reino y regalarnos una nueva vida y vida abundante, una nueva vida y vida eterna. A eso vino. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 15:57. Porque qué otra cosa no hice, no le di gracias a Dios, fui una persona malagradecida. Y tú me puedes decir, no, JJ, pero yo sí le daba gracias. Ajá, con la boca de dientes para afuera, porque con tus hechos lo negabas y la neta es que con nuestros hechos maldecimos lo que Dios ha hecho. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 15:57. Y esto me encanta porque nos ayuda a romper el egocentrismo, nos ayuda a romper el orgullo, nos ayuda a romper la soberbia, nos ayuda a romper la vanidad. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15:57. Más gracias, o sea, sobre de todas las cosas. Yo lo parafraseé un poco, pero tú sígueme ahí en tu Reina Valera. Más gracias sean dadas a Dios, porque Él, Dios, nos da la victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Qué hace Dios? Darnos la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Híjole, yo sí vivía derrotado o sí vivo derrotado. Párate en la victoria de Cristo Jesús. Dale gracias a Dios porque tu victoria está en Cristo Jesús. Y memorízate este verso y grábatelo en tu corazón y tatúatelo en tu corazón. Literalmente, pues ahí si te dejan tus papás, pues literal. Mas gracias sean dadas a Dios porque Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra forma de decirlo es, gracias a Dios podemos vencer la muerte y el pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo es por medio de Cristo Jesús. Por eso es que te decía, un solo paso. Cree en Cristo Jesús. Confía en Cristo Jesús. Ríndete ante Cristo Jesús. Y confiar conlleva que si el Señor Jesús te dice, párate, párate, deja de discutir con Él. Si el Señor Jesús te dice, detente, detente, deja de discutir con Él. Eso es justo, hacer su voluntad. Si el Señor Jesús te dice, no vayas, pues no vayas. Deja de alegar con Él. ¿Ok? Romanos 7:25 dice, esto dice Pablo, un hombre igual de pecador que tú y que yo. De hecho, Pablo originalmente era un homicida de cristianos, un torturador de cristianos, una persona que odiaba a los cristianos. Fíjate lo que dice. Se da cuenta que él es un miserable, que él no puede gobernar su cuerpo. Se da cuenta que igual vive esclavizado, a pesar de ser un religioso radical a rajatabla en su época. Se da cuenta y dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Yo no he podido, Señor, yo no puedo. ¿Qué onda? Pero inmediatamente adora a Dios y dice en Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Igual grábate esa porción de tu vida. Gracias Dios por Cristo Jesús. Si no, tú no encuentras por qué darle gracias a Dios, comienza a darle gracias por Cristo Jesús. ¿Y por qué por Cristo Jesús? Medita en la obra que vino a hacer el Señor Jesús por ti y por mí. Fíjate lo que dice Romanos 5:8. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, gente que se echó a perder totalmente, Cristo murió por nosotros. ¿Y por qué murió por nosotros? Porque la paga de nuestro pecado es la muerte y Dios es justo y hay que pagarle. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Se trata de la obra que hizo el Señor Jesús.
En la obra de Cristo Jesús, ¿Dios quedó satisfecho? Sí. El Señor Jesús le dijo a Dios en sus últimas palabras, consumado es. Y eso significa pagado por completo. Peso sobre peso te pagué la deuda de JJ, Señor. Mas Dios muestra su amor. Dios me ama, Dios te ama, Dios nos ama, Dios es amor. Responde al amor de Dios y conságrate al amor de Dios. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Si tú no sabes por qué darle gracias a Dios por Cristo Jesús, revisa estos versículos y revisa la obra que hizo el Señor Jesús y vas a encontrar los motivos suficientes y de peso real para darle gracias a Dios por Cristo Jesús, porque solo en Cristo Jesús está la victoria. Fíjate lo que hizo Dios, acompáñame a 2 de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, esto es, al que no practicó para nada el pecado y no tuvo ninguna relación con el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que yo injusto fuera justificado, y entonces para que me vieran como la justicia de Dios, solo es en Cristo Jesús. Por eso solo es creyendo en Él, confiando en Él. ¿Cuál es el resultado de nuestra justificación? Para que veas por qué darle gracias a Dios por Cristo Jesús. Dice Romanos 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pongo mi fe en Jesús y me reconcilio con Dios y hay paz. Y entonces ya no tengo que comerme el mundo a puños. Entonces ya no tengo que andar todo acelerado. Y entonces puedo descansar. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres hacer las paces con Dios? Solo es por medio de Cristo Jesús, por quien también tenemos entrada por la fe a este favor inmerecido de Dios para con nosotros, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en Dios mismo y en su majestad, en sus virtudes, en su amor, en su fidelidad. Es ahí donde nos regocijamos, es ahí donde nos deleitamos. Entonces, concluyendo, nuevamente Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo? Al poner nuestra confianza, nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Acuérdate que Él ya venció al mundo y ya venció todas esas pasiones, todas esas debilidades, todas esas emociones, todos esos sentimientos. Él ya venció. ¿Oramos? Papito, muchas gracias por tu amor. Gracias porque tú nos das la victoria sobre del pecado, sobre de la muerte, solo a través de Cristo Jesús. Padre, te rogamos que nos llenes de tu Espíritu Santo y nos ayudes a creer en Cristo Jesús, a confiar en Cristo Jesús y rendirnos delante de Él, mi Señor. Ayúdanos a reconocer que solo en Él está la victoria, mi Señor, y que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Te ruego que hagas tu obra, mi Señor. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén.